Hola a todos, gracias por acompañarme un lunes a las 7 de la noche en este live. Hola Grechi, porfis avísenme si me escuchan bien, porque estoy como un poquito largo del celular, entonces para estar segura que me están escuchando. Vamos a ir también dando chancecito a que se conecte un poquito más de gente, porque hoy lo hicimos un poquito más temprano, lo hicimos a las 7 de la noche. Gracias Joyce. Que vamos a dar unos minutitos a que se conecte un poquito más de gente. Muchas gracias, Angie. Bueno, esperemos que el internet y todo nos ayude. Hoy estoy desde mi casa, entonces creo que aquí hay un poquito mejor señal de internet. Esperemos. Bueno, voy les contando un poquito sobre lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre diabetes. Igual yo sé que pues no todos los que nos están viendo son diabéticos, pero nunca está de más aprender un poquito sobre esta enfermedad que va en aumento lastimosamente para mal, ¿verdad? Porque deseáramos que no fuera así, pero en los últimos años pues se ha visto muchos nuevos casos de diabetes, incluso en Costa Rica. Ya para el año 2017 más o menos un 13% de la población padecía diabetes y se detectan aproximadamente unos 15.000 casos al año, entonces es súper alto, no solamente en otros países, sino acá en Costa Rica eso está pasando también, entonces creo que es importante hablarlo, hablar sobre recomendaciones, cómo prevenirlo, cómo es la alimentación en una persona diabética, etcétera. Y también, bueno, que ustedes después, si ya terminamos el tema de diabetes, nos queden chancecito para aclarar dudas que siempre les gusta a la gente como preguntarnos en los live. Ay, Joyce está desde Miami. Hola, qué dicha que nos estás viendo. Vamos a ver, creo que ya somos bastantes. Voy a dar un chancecito más para que nadie se lo pierda. Hoy estoy tomando una gaseosa natural. Lo único que hice fue ponerle jugo de naranja, le puse el 100% dos pinos y le puse agua con gas de la San Peregrino. Queda delicioso, recomendado. Hola Marian, hoy ando como un poquito ahogada, es que he corrido demasiado. Bueno, creo que podemos ir empezando. Ahí me pueden ir haciendo preguntas y voy a tratar de irles respondiendo, ojalá con el tiempo. Bueno, quería contarles para este tema de diabetes que algunos estudios han comprobado que se puede evitar en un 60% el riesgo de padecer diabetes si llevamos un estilo de vida saludable. Entonces, imagínense lo importante que es la alimentación en una enfermedad de estas. Más adelante vamos a ver que hay muchas causas de lo que es la diabetes. Hay causas desde genéticas, medicamentos, cirugías, etcétera. Pero una de las causas más comunes es la mala alimentación. ¿Debe entrenar diferente un diabético? Pues sí, yo recomiendo siempre, incluso pacientes que tengo que son diabéticos y hacen mucho deporte, siempre tienen que tener un acompañamiento de un nutricionista para evitar una hiperglicemia o una hipoglicemia. Entonces, pues no necesariamente entrenar diferente, pero sí llevar un buen acompañamiento. Listo, ok. Creo que no se me pasa ninguna pregunta, es que hoy lo puse un poco lejos, si no ahorita lo acerco. Bueno, primero voy a empezar, tengo mi lista de preguntas para que no se me olvide nada, incluso aquí hay un montón de las que ustedes nos enviaron. Bueno, la diabetes es una enfermedad que está relacionada a lo que son las glicemias, es decir, el azúcar que está en nuestra sangre. Lo que quiere decir es que tenemos niveles de azúcar más altos de lo que es lo ideal. Voy a hablarles un poquito sobre los niveles óptimos de glucosa, o sea, en cuánto debe estar ese azúcar en nuestra sangre. Hay diferentes rangos. Por ejemplo, si el azúcar se toma en ayunas, que es la más común que nosotros nos tomamos, esa debe estar como de 70 a 100. Siempre es lo recomendable. Si es la de 2 horas después, esa debe estar en menos de 140. De igual manera, esto va a variar en una persona diabética. Uh, Ok, no necesariamente, justo a eso iba, Marian, porque lo ideal es de 70 a 100 lo que es la glucosa en ayunas, pero, por ejemplo, hay varios rangos de lo que es la prediabetes y la diabetes. Por ejemplo, prediabetes se considera si está de 100 a 125. De 126 para arriba ya se considera que la persona es diabética. Entonces, en ese caso tienes muy poquito arriba, si fuera el caso que saliste en 105.
Ahí con un buen acompañamiento nutricional podrías bajarlo. Inclusive muchos médicos ni siquiera mandan medicamento así como de buenas a primeras, como dice uno, cuando sale tan poquito alta. Porque, como te digo, con cambios en el estilo de vida, pues se puede mejorar muchísimo. Ok, en lo que son los diabéticos, también se deben hacer siempre lo que son las glicemias después de comer. Lo ideal es que estén en menos de 200. Obviamente va a variar porque al yo ingresar alimentos a mi organismo, pues obviamente voy a subir esas glicemias. Entonces no es igual en ayunas que ya después de comer. Y en una persona sana se recomienda menos de 140, como decía. Uh-huh. Sí, yo siempre, bueno, pues obviamente esto de la diabetes es un trabajo en conjunto de médico nutricionista. Incluso tengo amigos médicos con los que he conversado sobre este tema y siempre recomendamos lo mismo. Intentar siempre que el paciente tenga un buen cambio en su alimentación, si en sus estilos de vida. Si esto no funciona, puede ser alguna otra causa, por ejemplo, pero en la mayoría de los casos, como digo, por lo menos en un 60%, generalmente el cambio de estilo de vida y alimentación te puede ayudar a bajarlo. Ok, salud es vida, al aprender a comer mejor nos ayudará mucho. Exacto, Joyce. Siempre recuerden que este tipo de live también es mucho bueno, como para que ustedes aprendan, no necesariamente porque sean diabéticos. Entonces, esta es una enfermedad que, como ustedes ven, con una buena alimentación y un estilo de vida saludable, ustedes pueden evitarla. Entonces, como decía Joyce, siempre es importante pues comer bien para evitar no solamente la diabetes, sino un montón de enfermedades. Hola, Ani. Ok, voy a seguir con mi información. Ahí voy respondiendo preguntas. Ok, quería hablarles sobre los tipos de diabetes. Eso me preguntaron bastante. Hay varios tipos de diabetes. Voy a hablar como de los más comunes. Por ejemplo, está la diabetes tipo 1, que esta diabetes se relaciona mucho a personas jóvenes, como niños, por ejemplo. Es un tipo de diabetes donde ya el problema es la secreción de insulina en el páncreas, no necesariamente los malos hábitos de alimentación. En lo que es la diabetes tipo 2, ahí es la más frecuente, es la que normalmente escuchamos, que tal persona se hizo diabética. Esa es la diabetes tipo 2. Esa es la que está muy relacionada a lo que son factores genéticos en algunos casos, pero principalmente estilos de vida. Ok, la diabetes gestacional, esa es la que se da en el embarazo. Muchas personas, hola Mela, muchas personas que llegan a consulta, que están embarazadas, por ahí de la mitad del embarazo muchas veces se dan cuenta de que tenían diabetes gestacional y se asustan un montón. Pues sí hay que ponerle cuidado, pero tranquilas, porque igual, si es su caso, de alguien que nos esté viendo, pues con un buen acompañamiento nutricional se puede evitar, y de hecho tenemos muchos casos de éxito de mamitas con diabetes gestacional que, bueno, salieron exitosas en el embarazo y demás, pero sí es algo que no se puede dejar. Hay tipos de diabetes secundaria, generalmente algunos medicamentos, esto es poco común, pero puede llegar a pasar, generalmente con algunos glucocorticoides, inmunosupresores, etc. Está la diabetes insípida, esta no tiene que ver con la comida ni con los niveles de glucosa, pero se le llama diabetes. Este tipo de diabetes insípida está más relacionada a lo que es la hormona antidiurética. Estas personas o no producen suficiente o no la tienen, entonces tienen que ponerse el tratamiento, que es la vasopresina. Voy a ir leyendo para que no se me pierda nada. Ok, Marian dice que le recomendó pocos carbohidratos. Más adelante vamos a hablar de lo que es la alimentación en persona diabética o prediabética, entonces ya casi te respondo eso. Ok, las cantidades de harina al día que puede una persona diabética va a depender muchísimo de cada caso en específico. Porque incluso no solamente en diabéticos, sino en cualquier persona en general, siempre las dietas se hacen personalizadas. Es decir, yo tomo en cuenta, por ejemplo, cuando veo a un paciente, sea diabético o no, tomo en cuenta el sexo de la persona, la edad, la cantidad de ejercicio que hace, el tipo de trabajo que tiene, cosas que le gusta comer y que no. Tomo en cuenta, por ejemplo, si padece enfermedades. Entonces es un conjunto de factores que hacen que esa cantidad de harinas que puede comer una persona varíe muchísimo. Como puede que, por ejemplo, yo pueda comer 10 harinas, por dar un ejemplo, puede que otra persona, igual que yo, digamos, de mi misma estatura y demás, tenga que comerse solo 5. Entonces, como te digo, eso puede variar mucho. Yo siempre recomiendo que la persona diabética vaya a un nutricionista si no lo puede costear. Hay algunos grupos en los hospitales que se llaman PINEC, que esos grupos ayudan mucho a estas personas a tener educación nutricional e incluso les hacen un pequeño plan de alimentación para educarlos. Entonces, siempre hay maneras de buscar esa información, pero insisto en que tiene que ser muy personalizado.
También hay que tomar en cuenta en el paciente diabético el tipo de tratamiento, porque eso va a depender de la cantidad de harinas que puede consumir. Ok, la cantidad de harinas que yo consumo sí podría influir en lo que es el aumento de resistencia a la insulina o de padecer diabetes a futuro. Esto porque recuerden que todo lo que son carbohidratos, indiferentemente de harinas, incluye también lo que son lácteos, lo que son frutas, vegetales, todo lo que me aporte carbohidratos en mi cuerpo se va a convertir en glucosa, es decir, en azúcar. Entonces, si yo consumo un exceso de estos, voy a provocar que mi páncreas tenga que producir un exceso de insulina para contrarrestar el efecto del azúcar, es decir, para bajarlo. Entonces sí podría influir a largo plazo en padecer diabetes o no. Ok. Me dicen por ahí que también el médico no le recomendó medicinas. Bueno, voy a seguir. Ok, también hay otro tipo de diabetes, está en eso, de lo que es la fibrosis quística. Esa es una enfermedad que puede afectar a lo que es el páncreas también, entonces en ese tipo de enfermedades a veces la secreción de insulina se ve afectada. Si yo produzco menos insulina, que es la hormona que me ayuda a bajar el azúcar, por decirlo de una forma fácil, también voy a aumentar el riesgo de padecer diabetes o tener de glicemias altas también. Algunas de las causas, que también me preguntaban cuáles son las causas de la diabetes, en esto sí me voy a enfocar más en lo que es la diabetes tipo 2, que les decía que es la que influye un 80% del estilo de vida y la alimentación. No entro en detalles con las otras diabetes, porque ese tipo de diabetes generalmente son o genéticas o por medicamentos o por alguna razón secundaria que pues en este caso no tiene tanta relación con alimentación. En lo que es la diabetes tipo 2 hay factores genéticos que decía anteriormente, no siempre se heredan, incluso hay casos de gemelos que uno puede nacer por ejemplo con diabetes tipo 1 y el otro no, o que en algún futuro llegue a desarrollar diabetes tipo 2 y el otro gemelo no. O sea, incluso en casos así tan unidos, por decirlo así, por la genética, no siempre influye, pero por supuesto que si ambos padres, por ejemplo, tienen diabetes, el niño tiene mayor riesgo de padecerla. Bueno, lo que es el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, incluso hay algunos estudios de que la persona con sobrepeso y obesidad, no solamente por el consumo de carbohidratos o azúcares que tiene en la dieta, pues aumenta el riesgo de diabetes, sino que la cantidad de grasa y los lípidos altos, que es por ejemplo colesterol, triglicéridos, etcétera, eso puede influir mucho en la forma en que nuestro cuerpo metaboliza los carbohidratos y también en la forma en que va a absorber este azúcar. Entonces aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Me preguntaron mucho sobre el diagnóstico, o sea, ¿cómo sé yo si puedo llegar a padecer diabetes, si ya la tengo? ¿Cómo puedo detectar eso? Bueno, primero, hacerse la glicemia en ayunas. Yo recomiendo en realidad que ojalá todos podamos hacernos por lo menos una glicemia al año. Eso se puede hacer con el hemograma completo. Ustedes van, le sacan un poquito de sangre en ayunas, por lo menos unas 12 horas en ayunas, y eso, pues obviamente nos va a determinar si esta glicemia está entre 70 y 100, que decíamos anteriormente que es el rango normal. Entonces, es importante que nos lo hagamos, ese es el paso número 1. Luego está lo que es la hemoglobina glicosilada, esta debe ser menos de 6.5%, esta es la que me mide mis glicemias de 3 meses atrás. Entonces, ese nos puede ayudar a detectar resistencia a la insulina, si a lo largo de todos esos 3 meses hubo algún aumento o picos en lo que es la insulina, y eso también nos puede ayudar a prevenir lo que es la diabetes a futuro. Bueno, hay otra prueba que no a todo el mundo le gusta mucho, que es la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Eso es que le dan un líquido que sabe feísimo, dicen, no sé porque nunca me la he hecho, pero me han contado que sabe bastante feo, y les miden 2 horas después lo que son las glicemias. Entonces 2 horas después debería estar en menos de 200. Son como las 3 formas más comunes para detectar lo que es la diabetes. Aunque se dan algunos otros síntomas, por ejemplo, la persona tiende a tener un poco más de sed, orina más, a veces tienen un poco más de ansiedad, dolores de cabeza. Entonces son síntomas, pero muy generales, que podrían indicar que hay algo mal en nuestras glicemias. Ok, ¿has escuchado de la diabetes 1.5 MODI? Sí lo he escuchado, pero sinceramente no me acuerdo cuál es. Entonces te la quedo debiendo, Carla. Sí lo he escuchado el término anteriormente. No creo que tenga tanta relación con alimentación, pero sí sé que existe ese tipo de diabetes. Ok, los edulcorantes pueden subir el azúcar en la sangre y eventualmente influir en la diabetes. Ok, con los edulcorantes es todo un tema,
porque sí pueden, digamos, influyen porque algunos edulcorantes podrían generar un poco más de ansiedad. No son calóricos, entonces en teoría no suben lo que es el azúcar en sangre. Recordemos que ese azúcar o las glicemias que hablamos anteriormente se suben cuando yo consumo carbohidrato. Al estos edulcorantes ser un sustituto de azúcar, no contienen este azúcar como tal, sino pues un compuesto químico distinto. Entonces no suben las glicemias, pero yo sí recomiendo que mis pacientes diabéticos usen stevia líquida, que es más natural y no va a provocar como gases, inflamación, no va a provocar ansiedad, etc. Entonces no me encanta, pero directamente no influyen en lo que es la diabetes. Mari, hola. Tati, Oli, Tati, ve el vasito, es el que me regalaste. Ok, voy a seguir con lo que tenía por acá. Me preguntaban por tratamiento. ¿Se puede revertir la diabetes con una alimentación cetogénica? Hay algunos estudios que hablan sobre que la dieta cetogénica podría ser beneficioso en algunas diabetes, pero te voy a ser sincera, o sea, así como que recomendarlo a todos los pacientes diabéticos, casi que no. Es una mínima cantidad y personas que ya tienen una diabetes muy avanzada, casos donde la persona tiene una obesidad mórbida, donde hay que bajar súper rápido, donde los niveles de glicemia no han logrado bajar con una alimentación pues más abierta, donde comes de todo, pero sí tiene que ser un caso súper complicado, digamos, y que de verdad tenga un acompañamiento así prácticamente de todos los días con su nutricionista. Eso sí, digamos, hay que tener cuidado, no recomendaría que una persona diabética pues la haga solo. Sí debería buscar un acompañamiento y primeramente probar pues una dieta donde pueda comer de todo en sus cantidades adecuadas y si no funciona pues tal vez podría ser una opción la dieta cetogénica, perdón. Ok, con los tratamientos. Hay diferentes tratamientos farmacológicos, en eso no voy a entrar en detalles, que es por ejemplo la bomba de insulina, por ejemplo la metformina, todo este tipo de medicamentos. No entro en detalles porque no es mi área, lo trabajo con mis pacientes y lo tomo mucho en cuenta para la parte del plan de alimentación y la dieta, porque recordemos que, por ejemplo, si un paciente se inyecta insulina, hay algunos tipos de insulina que hacen pico, hay otras que se mantienen pues en un nivel normal y eso va a variar también el tiempo de comida donde cada persona tiene que hacerlo. Por ejemplo, si hace el pico, cuánto tiene que comer ahí, cuánto tiene que dejar de comer, etcétera. Pero también está lo que es el tratamiento nutricional, que esa es la parte que nosotros más trabajamos en consulta. Con la parte nutricional siempre, como decía, es un acompañamiento médico-nutricionista porque de acuerdo a las dosis de medicamento que tenga y cómo vayan avanzando esos exámenes de sangre, que decíamos anteriormente que puede ser, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada o la glicemia en ayunas, así va a ser el tratamiento nutricional que se le va a dar al paciente. Normalmente son dietas bajitas en lo que son carbohidratos. Normalmente no les recomiendo una gran cantidad de carbohidratos, pero siempre se meten en la dieta por temas de que si la persona tiene un tratamiento para su diabetes, recordemos que la función de ese tratamiento va a ser bajar la glicemia en sangre. Entonces, si la persona no tiene una alimentación correcta o incluso no consume carbohidratos, podría tener el riesgo de padecer una hipoglicemia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la pregunta de Carla, que era con la dieta cetogénica, tiene que ser súper estudiado por el nutricionista, el caso en específico, porque sí podría llegar a ser peligrosillo. Apunté como una serie porque me pedían muchas recomendaciones nutricionales para diabetes, entonces tengo un montón, es una hoja entera, pero se las voy a ir leyendo y ahí en conjunto voy viendo las que ustedes me van poniendo. Hola Jen. Ok, primero la educación nutricional, ese es mi primer consejo. Busquen un nutricionista, un profesional que les pueda dar educación. La diabetes es una enfermedad que puede retroceder mucho con un buen conjunto médico-nutricionista. Si usted aprende a comer, va a ver que sus niveles de glicemia van a bajar montones. He tenido casos de pacientes, muy buenos pacientes diabéticos, donde el paciente tal vez empieza con una dosis altísima de medicamento y luego en un conjunto con una buena alimentación va bajando, bajando, bajando hasta que la dosis es mínima e incluso dejan de inyectarse a veces insulina y se quedan únicamente con una metformina, etc. He tenido casos de éxito así, entonces se ha comprobado todavía más de que la alimentación influye muchísimo en esto. Pero para tener una buena alimentación debemos educarnos. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que tenemos que aprender a comer en las cantidades adecuadas, aprender cuáles alimentos son más favorables para mi diabetes y cuáles no, qué cosas debo evitar, cómo puedo manejar los pecados, que de eso voy a hablar más adelante. Por ejemplo, si cumplo años, me preguntaron hace poco
un paciente diabético que si podía comer queque en su cumpleaños. Y yo decía, bueno, ¿cómo le va a quitar uno eso que uno hace? Por ejemplo, yo cumplí años el sábado y comí queque. Entonces yo digo, ¿cómo es que mi cumpleaños iba a ser sin eso? Bueno, hay miles de opciones en el mercado, digamos, de que no traen azúcar, más saludables, pero si fuera el caso que el paciente lo va a consumir, ¿cómo contrarrestar ese efecto en esa persona? Obviamente no es que se va a montar en la carreta y va a seguir comiendo esas cosas siempre, pero uno puede negociar ese tipo de cosas. Por eso es importante la educación nutricional. Ese es como el paso número 1 del tratamiento nutricional. Me pregunta Karen, ¿un diabético puede usar miel cruda? ¿Qué tan seguido? Prefiero que no, porque recordemos que la miel cruda es un alimento de alto índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Que se absorbe muy rápido en la sangre. Entonces, pues nutricionalmente es un poco mejor que el azúcar refinada, o sea, el azúcar blanca, pero en términos de índice glicémico, que es la velocidad con que se absorbe este azúcar en la sangre, son prácticamente que igual. Entonces, en ese caso, un azúcar que tiene un menor índice glicémico es el azúcar de coco, pero de todas formas, en una persona diabética hay que tener mucho cuidado en usarla porque, pues obviamente en un exceso, pues puede elevar sus niveles de glicemia. Si no, pues prefiero la stevia líquida. Ok, mi mamá es prediabética, tiene desgaste de cadera y le enviaron a bajar de peso, pero ella come cantidades pequeñísimas. Ok, Mari, en esos casos hay que verla primero. Hay algunos medicamentos, digamos, que afectan un poco el apetito de la persona. Puede ser que si una persona come cantidades muy pequeñitas, el cuerpo se llegue a acostumbrar, es súper normal, pero sí hay que ver el caso en específico para recomendarle, digamos, cantidades más adecuadas a su organismo. Ojalá como para acelerar un poquito el metabolismo, ya que como tiene desgaste en la cadera, bueno, ahí me pusiste que no puede hacer ejercicio, me imaginé. Ok, esos niveles en sangre, como te digo, se pueden mejorar con una mejor alimentación. Mejor alimentación no necesariamente es comer mucho o poquito, es comer lo que el cuerpo de esa persona específicamente necesita. Recordemos que todos los organismos son diferentes, como decía anteriormente. El metabolismo de cada persona se comporta de una forma distinta. Por ejemplo, en una persona que tiene un desgaste de cadera, que no puede tener una movilidad mayor, hacer mucha actividad física, se le puede recomendar cantidades adecuadas y no solamente eso, sino elegir mejor los alimentos. Parte de eso es, por ejemplo, que yo diga, bueno, voy a almorzar, entonces mi almuerzo va a tener arroz y frijoles, pero ¿qué tipo de arroz estoy consumiendo, por ejemplo? ¿O qué tipo de frijoles? Muchas veces no es lo mismo comer arroz blanco con frijoles de tarro o estos que ya vienen arreglados, que incluso a veces hasta traen azúcar, a hacer, por ejemplo, un arroz integral y unos frijoles caseros. ¿Ves? Son cosas que a veces parecen pequeñas, pero ese pequeño detalle puede hacer una diferencia enorme en una persona diabética. Entonces volvemos al punto número 1 de las recomendaciones, que es la educación nutricional. En esos casos, yo recomendaría que visite un nutricionista para poderle dar cantidades específicas para su caso y detectar qué cosas a ella le gusta comer, qué otras no, si es que está comiendo muy poquito, ver cómo podemos aumentar esos tiempos de comida para agregar un poquito más de calorías a su dieta y evitar hiperglicemias o hipoglicemias, que es que se le sube o se le baja el azúcar. Ok, hola, tengo 15 días de operar la vesícula. El menú para no menú. Hola Jay. Bueno, ahorita estamos hablando sobre diabetes. Si al final nos da chance, con mucho gusto te ayudo y si no, después me puedes escribir por mensajito privado y te puedo dar algunas recomendaciones. Ok, voy a seguir con el número 2. Ahí voy leyendo, con mucho gusto, Mari. Ahí voy leyendo las preguntas que me van poniendo. Hola Pau. Ok, punto número 2 de mis recomendaciones. El menú debe ser personalizado según el organismo y el tratamiento farmacológico. Lo dije junto con el punto número 1. Es muy importante que no, por ejemplo, porque la vecina es diabética y le diga, ay, vieras que a mí me recomendaron tanto y estoy comiendo tantas harinas, etcétera. Entonces, no es que yo voy a hacer el mismo plan de alimentación. Tengan mucho cuidado con eso. Recuerden, son organismos diferentes. El tratamiento farmacológico es diferente también. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, toma metformina o una persona que se inyecta 3 veces insulina. O sea, son medicamentos que se comportan completamente diferente y siempre recomiendo también que las cantidades vayan de acuerdo a lo que su glucómetro diga. El glucómetro, de hecho, tengo uno por acá. Voy a enseñárselos para que lo vean. Es muy recomendable que una persona diabética ojalá pudiera tener un glucómetro en la casa. Si no es posible comprarlo, estoy casi segura que algunos hospitales los prestan. Entonces el glucómetro es esto así. ¿Ves? Es la maquinita,
trae las agujitas y también este lapicero, digamos, para hacer el pinchacito, digamos, donde va a salir la sangre. Y luego se le pone la bandita en la parte de abajo y ahí pongo la gotita de sangre, espero unos segundos y en la pantalla me va a salir cuánta cantidad de azúcar tengo en ese momento en la sangre. Yo recomiendo que si una persona es diabética puede hacerse la prueba, ojalá en ayunas de fijo siempre. Pero también es importante que se la hagan antes de las comidas, porque puede ser que incluso el profesional de la salud, el nutricionista en este caso, le recomendemos cierta cantidad de alimento, pero tal vez había cometido algún pecadillo o algún alimento que era de más alto índice glicémico y en el momento que ya le toca su próxima comida puede tener un pico de azúcar. Entonces ahí hay que reducir la cantidad de carbohidrato que va a consumir, por ejemplo, en el almuerzo. ¿Ves? Probablemente le tocaba, no sé, 3 carbohidratos, por decir algo. Pero si en ese momento la glicemia está alta, se reduce a 1. Todo eso es parte de la educación nutricional y del plan personalizado que se le da al paciente diabético en consulta. Por eso es muy importante que tengan cuidado con eso. Recuerden, todo plan de alimentación, principalmente en una persona diabética, es todavía más importante que sea personalizado. Mi mamá es diabética tipo 1 juvenil y me dejaron 3 veces al día metformina. Sí, Jen, ahí habría que ver si fue que después de la diabetes gestacional tus niveles de glicemia siguieron saliendo altos. La mujer que tiene diabetes gestacional es probable que siga con diabetes después del embarazo, por eso es tan importante la buena alimentación. Podrías revisarte cada 6 meses lo que son las glicemias o incluso si el médico te las manda más seguido todavía mejor para determinar si te van bajando y mejorar mucho lo que es actividad física, evitar el sedentarismo, tratar de hacer mínimo unas 3-4 veces por semana de ejercicio y alimentarte bien para que ojalá reduzcas esas cantidades de glicemia e incluso te puedan disminuir el medicamento. Eso siempre, digamos, de reducir la dosis, pues ya es parte médica, pero se puede trabajar en conjunto. El nutricionista más que todo lo que ayuda es a enseñarte a comer para que el medicamento funcione mejor, te llegue a bajar los niveles e incluso te disminuyan la dosis. ¿Cuánto azúcar se puede consumir? Es mejor quitarla del todo. Ok, si la persona es diabética, hay que quitarla del todo. Pues azúcar me refiero como azúcar refinada, azúcar, digamos, agregada, perdón. En lo que son personas sanas, digamos, sin ningún riesgo de diabetes, yo igual recomiendo que no consumamos azúcar agregada. Recordemos que todo lo que nos aporte carbohidratos nos aporta azúcar. Desde un lácteo, un vegetal, una fruta, una harina, todo este tipo de alimentos en mi cuerpo se va a convertir en azúcar. Entonces, realmente yo no necesito agregarle azúcar a un fresco, por decir algo. Si fuera el caso que se va a consumir en una cantidad moderada, se puede consumir unas 2-3 cucharaditas al día. Pero yo prefiero, como digo, usar stevia líquida si fuera el caso que te hace falta algo dulce. Sí, hay que tener cuidado con eso, Jen, porque también la hipoglicemia depende el tipo de medicamento, digamos, o si la persona no consume adecuadamente los carbohidratos. Incluso hay casos de personas que consumen menos cantidad de lo que el cuerpo necesita, entonces el riesgo de hipoglicemias es mayor. Yo recomiendo que si la persona tiene hipoglicemias, haga la regla 15-15, que son 15 gramos de carbohidrato y se toma la glicemia 15 minutos después. Eso igualmente el nutricionista se lo puede enseñar para evitar esas hipoglicemias. Si fuera el caso de una emergencia que le agarre una hipoglicemia, por ejemplo, en la calle o alguna cosa de ese tipo, es bastante peligroso. Yo siempre recomiendo que anden de estos sobrecitos de azúcar de cafetería, lo diluyan un poquito de agua y se lo tomen. En dado caso de una emergencia de que tenga una hipoglicemia, pero en una persona que tiene la cantidad adecuada de carbohidratos no debería padecer hipoglicemias, ni siquiera siendo diabético. O sea, si está comiendo lo justo, no debería pasar. Ok, con lo que son los endulzantes, lo comenté anteriormente, no me encantan, la verdad, porque igual, o sea, el cuerpo es muy agradecido. Yo siempre digo a los pacientes, vea, uno a veces cree que no lo va a lograr. Por ejemplo, en mi caso, yo dejé de consumir azúcar en el café hace bastantes años ya, pero en su momento yo decía, uy, no, esto me sabe horrible. Y era, o me tomo el café sin azúcar, o dejo de tomar café, y si no tomaba café me da dolor de cabeza. Pero llegó el punto en que mi cuerpo, mi paladar se acostumbró y ya yo no lo necesitaba. Entonces mi primera opción siempre es no utilizar nada, o sea, acostumbrarse a consumir el alimento en su estado natural. Hay algunas cosas, no sé, un postre, algo así que necesita, digamos, un poquito de dulzor, se le puede poner stevia líquida, es como la más natural y la que más recomiendo. Ok, creo que no se me ha pasado ninguno.
Ok, vamos con tercer punto. Aumentar el consumo de carbohidratos complejos en lugar de carbohidratos simples. Esto volvemos a lo mismo que veníamos hablando. Por ejemplo, no es lo mismo yo comer, no sé, decir, bueno, soy una persona diabética y voy a consumir un carbohidrato y voy y me como un pedazo de pan baguette. No es lo mismo a consumirme una porción de frijoles. Por ejemplo, el frijol tiene mucha cascarita, o sea, tiene mucha fibra, a diferencia del pan baguette. Entonces, ¿en qué va a influir esto? En que la cantidad de fibra disminuye o aumenta lo que es el índice glicémico, o sea, la velocidad con que se absorbe. Si yo consumo el pan baguette, por dar un ejemplo, ese alimento me va a hacer un pico de azúcar en la sangre, a diferencia de lo que son los frijoles, que por la fibra es más lenta su digestión, o sea, lo voy a absorber en mucho tiempo, entonces no me va a hacer pico de azúcar. Entonces aumentemos más el consumo de alimentos altos en fibra y no alimentos tan refinados o tan simples que no tengan cascarita ni nada de ese tipo, porque pues eso obviamente va a influir en que la persona aumente sus glicemias. Ok, bueno, aprender el índice glicémico, eso es muy importante. Si van a ver los highlights que tenemos en el Instagram de Consulta Nutrición, ahí van a ver que tenemos uno sobre índice glicémico y pueden ver cuál es el índice glicémico de los diferentes alimentos. Vamos a ver. Ok. La regla 15-15 ya lo dije. Recuerden, si la persona tiene hipoglicemia, una emergencia, que se va a desmayar, que se siente muy mal, entonces puede consumir 15 gramos de carbohidrato en ese momento. Puede ser, por ejemplo, el sobrecito, unos 2 o 3 sobrecitos de estos de azúcar, que les decía, de cafetería, lo diluyen en agua y se lo toman. Eso obviamente va a enseñárselo el nutricionista en casos de emergencia cuando vayan a consulta. Medir las glicemias antes de las comidas con el glucómetro en casa, ese fue el que les enseñé. Ese glucómetro es muy importante, como decía, si no lo pueden comprar, pueden preguntar en los hospitales, en las clínicas, a veces los prestan, entonces eso es muy importante que lo tengan para determinar en qué momentos del día es donde más estoy haciendo picos de glicemia. Después, tener un adecuado consumo de calorías, eso incluye carbohidratos, proteínas y grasas. Recordemos que es importante también la cantidad de cosas que yo consumo, no solamente las calorías, porque yo puedo decir, bueno, me voy a comer, no sé, 2000 calorías y esas 2000 calorías me las como en pura grasa. No es lo mismo que decir, bueno, me como 2000 calorías en una dieta balanceada. Entonces recordemos que es muy importante tener una dieta balanceada que incluya de todo en la cantidad adecuada. Hola Carla. Ok, vamos con otra. Otra de las recomendaciones. Consumir, bueno, el consumo adecuado de calorías también va a ayudar a lo que es tener un peso ideal. Recordemos que si la persona tiene un peso normal, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, el riesgo de padecer diabetes va a ser mucho menor. Recordemos la estadística que les contaba, que se reduce hasta un 60% la probabilidad de padecer diabetes si yo tengo un peso adecuado y consumo pues los alimentos que mi cuerpo necesita. Ok, otra es cambiar hábitos como por ejemplo el no endulzar, que era parte de lo que me preguntaban anteriormente. Hablábamos sobre lo que son los sustitutos de azúcar. A mí no me gustan porque es como quitar una cosa para meter otra. Entonces, por ejemplo, cuando yo uso un sustituto de azúcar que es de origen químico, por ejemplo sucralosa o alguno de estos que están en el mercado, que hay un montón, ese tipo de suplementos traen algunos compuestos que puede que no sean tan buenos para mi cuerpo, e incluso desde lo más sencillo, provocarme por ejemplo una colitis. Entonces yo prefiero que endulcen con lo más natural. Por ejemplo, si van a hacer una receta, unos pancakes, alguna cosa de ese tipo, pueden agregarle por ejemplo banano majado, y eso va a endulzar un montón. Pueden agregarle, por ejemplo, si es un té, el café, pueden agregarle un poquito de canela. O sea, tratar de buscar cosas más naturales que tengan azúcar en su contenido, pero no necesariamente azúcar agregada, sino el azúcar natural de ese alimento. ¿Qué cantidad recomienda de fruta para personas diabéticas? Depende mucho. Más que la cantidad, recomiendo revisar lo que es el índice glicémico. Por ejemplo, hay frutas como la sandía, como las uvas, como las cerezas, ese tipo por ejemplo, frutas que tienen mucha concentración de azúcar y tienen poca cantidad de fibra, se libera su azúcar muy rápido, en forma de picos que decía anteriormente. Entonces, ese tipo de frutas no las recomendaría. Recomendaría más frutas, por ejemplo, la manzana, que tiene mucha cáscara, mucha fibra y su índice glicémico es bajo.
En lo que es la cantidad, vuelvo a lo mismo, eso va a depender de la dieta de la persona, de la cantidad de carbohidratos en general que esté consumiendo durante el día y del peso y la estatura de esa persona, también de su actividad física, porque la cantidad de frutas que uno puede comer en el día normalmente va de acuerdo a la cantidad de calorías totales que puedo consumir. Entonces eso generalmente se negocia con el paciente. Puede ser que desde unas 2 porciones hasta unas 5 porciones de frutas si el paciente, por ejemplo, es diabético deportista. Entonces la cantidad sí queda más sujeto al organismo de esa persona como tal. Pero siempre, indiferentemente de la cantidad, revisar su índice glicémico. Higos para endulzar. Se puede que no tengan azúcar, porque hay higos azucarados, esos no cuentan. Ok, vamos con otra recomendación que es revisar intolerancias. Hay algunos estudios que relacionan la diabetes con una intolerancia a lo que es el gluten. Puede pasar desde un 1 hasta un 10% de las personas que padecen diabetes y son intolerantes al gluten. Eso puede provocar mayor hinchazón, mayor inflamación, problemas gastrointestinales, alergias, etc. Entonces siempre, si usted por ejemplo es diabético, conoce a alguien diabético y siempre anda inflamado o tiene algunos síntomas cuando come algo con gluten, podríamos empezar a estudiarlo para saber si es que tiene una intolerancia. Sí, hasta, como les digo, hasta un 10% de las personas diabéticas pueden llegar a padecerlo. En ese caso habría que suspenderlo de la dieta. Sí, Jane, vieras que es muy curioso porque el 80-90% de la composición química de la sandía es agua, pero es agua con azúcar. Yo siempre le digo a los pacientes, es un alimento de alto índice glicémico que se recomienda consumir como máximo una vez por semana. Entonces sí hay que tener cuidado con este tipo de frutas. Como les decía, en los highlights, o sea, en las bolitas que aparecen en el Instagram de Consultas Nutrición, ustedes se van buscando ahí y va a haber uno que dice índice glicémico. Ahí pueden ver cuáles frutas, cuáles harinas, etcétera, tienen alto índice glicémico para poder disminuirlas o evitarlas. Ok, voy con otra recomendación. Eliminar harinas refinadas, aumentar lo que es el consumo de comida casera. En lo que es, por ejemplo, las harinas refinadas, vuelvo a lo mismo que el ejemplo del pan baguette. Todo lo que son reposterías, galletas, ese tipo de cosas, generalmente me hacen picos de azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se va a absorber muy rápido. Y mi cuerpo, pues obviamente manda señales al páncreas de que tiene que liberar más insulina y empiezo a forzar esa función. Entonces puede ser que aumente mucho lo que son las glicemias. En una persona diabética, recordemos que ya esta liberación de insulina está alterada, entonces no es recomendable forzar todavía más esa función. Mejor escoger alimentos que no sean refinados, ojalá que sean integrales, pero ahí con la parte de los integrales hay un punto muy importante. Hay un montón de cosas que dicen integral y realmente no son integral. Entonces, revisen siempre la etiqueta nutricional que como mínimo tenga 3 gramos de fibra por cada porción. Si se puede más, mucho mejor. Ojalá de 4 para arriba. Pero mínimo, por ejemplo, si usted compra una galleta, un pan, etcétera, que diga mínimo 3 a 4 gramos de fibra en la etiqueta nutricional. Eso va a retrasar un poco lo que es la digestión. Bueno, y con el tema de la comida casera es, por ejemplo, lo que les decía de los frijoles, que generalmente hay alimentos que yo puedo hacer en mi casa que son más sanos que comprarlo ya hecho. Entonces, por ejemplo, les decía de los frijoles estos que ya venden molidos. Este tipo de frijoles, revisen los ingredientes porque muchas veces traen azúcar, condimentos, otro tipo de cosas. Y no solamente eso, si ustedes lo ven, vienen casi lisos. O sea, vienen súper ralitos, no traen nada de cascarita. Y recordemos que ahí le estamos quitando toda la fibra. Ok, me preguntan, el ayuno intermitente no lo recomendaría a una persona diabética. O sea, tal vez, pero tendría que estudiarlo mucho y conocer muy bien el caso. Pero sinceramente, así como recomendarlo, no. Vuelvo a lo mismo lo que hablaba con la dieta cetogénica. El paciente diabético es más como de enseñarle, de educarlo, que se empodere de lo que está comiendo, que sepa, por ejemplo, qué puedo comer, qué no, porque también la diabetes ya es bastante estresante. O sea, cuando a una persona le dicen, bueno, usted tiene una enfermedad crónica, tiene diabetes, ya la persona por sí sola está así como parada de uñas, que dice uno. Entonces hay que enseñarle que realmente puede vivir con la diabetes, puede comer de todo en las cantidades adecuadas, en las combinaciones adecuadas y también cambiando un alimento por otro. Pero digamos que ese tipo de dietas en persona diabética preferiría no usarla a menos de que fuera como la única opción que tenemos.
Con lo que es la papaya, Grechi, es un alimento de medio índice glicémico, o sea, no es como la sandía tan alto ni como la manzana tan bajo, está como en medio. Entonces, en cantidades adecuadas se podría consumir unas 2, 4 veces por semana, dependiendo el paciente y dependiendo cómo estén sus glicemias. Si se mantienen bien, entonces podría consumir hasta unas 4 veces por semana una porción de papaya. Amo la papaya y el banano. ¿Qué tan seguido es recomendable comerlo? Ok, Yamilia. Eso es igual que con la papaya. Volvemos a lo mismo. Si la persona tiene las glicemias bien, podría consumir 2 a 4 veces por semana alguna fruta de medio índice glicémico. Por ejemplo, la papaya o el banano. Hola, Jeff. Ok, voy a seguir con las recomendaciones. Ahí voy leyendo. No sé ni qué hora es. Uy, qué rápido. Son las 7:45. Ok. Ya hablé lo del gluten, ya hablé de las harinas refinadas. Un buen aporte de vitaminas y minerales es muy importante. Una forma muy fácil y muy barata de conseguir vitaminas y minerales en nuestro cuerpo es un alto consumo de frutas y vegetales. Ya hablamos un poco sobre las frutas en persona diabética. Hablábamos del índice glicémico, algunas frutas como por ejemplo el mango verde, la manzana, la pera son frutas de bajo índice glicémico y evitar algunas de más altillo índice glicémico, por ejemplo la sandía que hablábamos. Pero con lo que son los vegetales, la ventaja es que la mayoría de los vegetales, principalmente los que son hojas verdes, vegetales crudos, estos alimentos tienen una baja concentración de azúcar. Entonces eso es algo muy positivo porque la persona se va a llenar un montón porque tienen mucha fibra y a la vez estoy aportando poca cantidad de calorías, lo cual es bueno si la persona tiene que bajar de peso y de paso aporta un montón de lo que son vitaminas y minerales. Entonces eso en la persona diabética es como un plus, se puede utilizar muchísimo. ¿En dónde? Yo trabajo en picadillo de papaya. Sí, es vacilón. Siempre cuando las cosas están como sazonas, por decirlo de esa forma, pasa igual con un chayote, por dar un ejemplo. Se parece químicamente más a una harina que a un vegetal. Incluso con la papaya pasa algo similar. Siempre cuando las cosas están como sazonas, digamos, se contemplaría en el plan de alimentación como una harina. Gracias, Mari, que dicha que les ha gustado. Igual siempre hay como un montón de dudas, preguntas, como les decía. El tema no solamente va para personas que son diabéticas, sino para todos los que no lo somos, también poder prevenirlo por medio de lo que es la alimentación. Y si conocemos a alguien diabético, pues poder enseñarle todo lo que vamos aprendiendo. Ok, otra cosa que quería hablar es sobre el alcohol. Eso me preguntan mucho los pacientes diabéticos. Yo siempre recomiendo evitarlo, eliminarlo completamente. Hay personas diabéticas que acostumbran a consumir alcohol. El alcohol es un hipoglicemiante. Lo que quiere decir es que baja el azúcar en sangre. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que si una persona, por ejemplo, diabética, está en ayunas, no ha comido casi que nada, no ha tomado suficiente agua y viene y consume alcohol, le va a bajar muchísimo sus niveles y puede tener una hipoglicemia. Que la hipoglicemia tiene pues muchas contraindicaciones también y es peligroso para la vida de uno inclusive. Entonces, si van a consumir alcohol que sea en una cantidad muy moderada, muy pequeña, preferiblemente, como digo, no lo recomiendo, pero si no, pues estar comiendo algo, nunca hacerlo en ayunas y tomando suficiente cantidad de agua. O sea, si toma un trago de alcohol, tiene que tomar un trago de agua también para ayudar a diluir un poco más ese alcohol y evitar lo que es la hipoglicemia y siempre comer algo. Nunca en ayunas para evitar la hipoglicemia porque pasa muchísimo. El chayote es una harina. No, el chayote es un vegetal, pero si es chayote sazón, ahí sí contaría como harina. Yo le compro en la feria de mi papá, él es diabético, nivel universo. Escuché que la remolacha no es recomendable, ¿cierto? Bueno, comparándola con otros vegetales, lo que es la zanahoria cocida, por ejemplo, la remolacha tienden a tener un poquito más de azúcar. No es una cantidad exagerada, o sea, no llega a ser como el azúcar de mesa, por decirlo así, pero sí habría que evitarla. Ojalá comerla al dente o incluso la remolacha o la zanahoria se puede hacer cruda, rallada en ensalada, se puede agregar, por ejemplo, ahí como un topping a una ensalada verde y queda bastante rico. En esos casos se podría consumir porque el índice glicémico es menor, igual unas 4 veces por semana o incluso menos. Diabéticos, su enfermedad conlleva la amputación de sus extremidades, se relaciona a la aparición de temas. Sí, una de las contraindicaciones, de los efectos secundarios de lo que es la diabetes
es, por ejemplo, amputaciones, eso más que todo porque afecta la parte de la circulación, puede afectar, por ejemplo, una persona que ya tuvo un pie diabético maltratado, pero un paciente con diabetes que tenga una buena alimentación, que sea obediente con sus tiempos de comida, que haga actividad física, que si le aparece una úlcera, por más pequeñita que sea, tenga una curación adecuada, no debería llegar a este punto. Normalmente, si una persona diabética se deja su enfermedad y no se preocupa por eso, puede llegar a pasar pues obviamente la enfermedad sigue avanzando, afecta riñones, afecta corazón, afecta circulación, afecta un montón de partes de nuestro cuerpo, la vista, por ejemplo. Entonces ahí puede llegar a uno de estas complicaciones, que son, como te digo, muy avanzadas, pero sí, claro que llega a pasar. Hola Nati, ¿es recomendable el té de Soro? Sí, vieras que sí, funciona muy bien. Lo que pasa es que con el Soro sí hay que tener cuidado, porque recordemos que igual que el alcohol que hablaba anteriormente es un hipoglicemiante, es decir, que baja el azúcar en sangre. Entonces lo que va a pasar ahí es que si la persona, por ejemplo, ya tiene insulina, ya tiene metformina, o sea, sus niveles de azúcar están bajitos y viene y se toma un montón de Sorosí, puede que sea como un efecto doble. Entonces sí se recomienda el Sorosí por ser un hipoglicemiante, funciona muy bien en nuestros pacientes diabéticos, pero tiene que ser con recomendación del nutricionista. O sea, en la cita, cuando uno evalúa al paciente, ve qué tipo de medicamentos, la dosis que tiene, ahí uno le puede recomendar la dosis de Sorosí que va a consumir también. Con mucho gusto. Henry, creo que te llamas Henry. Quiero saber los beneficios del kale. Ok, ahorita estamos hablando de diabetes, pero si nos queda chance y si no, puedo hacer un post del kale. Es un buen tema, me gusta. Tiene muchos beneficios, tiene mucho hierro, por ejemplo. Ok, otra cosa son los tiempos de comida. Los tiempos de comida de una persona diabética es muy importante por temas de que no queremos hacer, o sea, que el cuerpo tenga grandes dosis o picos de azúcar en la sangre en ningún momento. Entonces se recomienda hacer por lo menos, dependiendo de la persona y sus horarios, desde 4 hasta 6 o 7 tiempos de comida. Entonces es muy importante que la persona con diabetes haga comidas pequeñitas, pero muchas veces al día. Siempre obviamente con la recomendación del nutricionista, que le puede decir, por ejemplo, a las 7 de la mañana le corresponde tantos carbohidratos, a las 9 de la mañana le corresponde tanta cantidad de frutas, en el almuerzo se va a comer tanta proteína, tanta grasa, tanto carbohidrato. O sea, siempre acomodándole el horario al paciente diabético, pero sí es muy importante que no se coma, por ejemplo, todas las frutas o todas las harinas de golpe, porque eso le va a generar un gran pico de azúcar en su sangre. Fabi, el té de Soro sí lo puedes comprar con nosotros en Consultas Nutrición. Nos puedes mandar un mensajito aquí a consultas y te podemos decir dónde quedan nuestros consultorios, el precio, etcétera. Ok, otra cosa es disminuir el peso corporal. Recordemos que para disminuir el peso corporal es importante tener una buena alimentación y también no solamente eso, sino realizar actividad física, porque no solamente es bueno para nuestro corazón, sino que también va a acelerar el metabolismo y por ende la pérdida de grasa y de peso. Bueno, les hablaba sobre que yo negocio los pecados con mis pacientes, con todos, y los que son pacientes míos que nos están viendo saben que es cierto. Siempre les doy permiso, si se portan bien, de hacer ciertos pecados durante el mes, sin que vaya a ser trágico, digamos, para su salud, su peso, su grasa. De igual manera lo trabajo con el paciente diabético. Por ejemplo, en las personas diabéticas, siempre una recomendación es retrasar la digestión del alimento. Entonces, como digo, estas son cosas que no se hacen todos los días. Pero, por ejemplo, se me ocurre que el paciente diabético solo tiene arroz blanco en la casa para comer. Y de no se le puede decir, bueno, vaya a compre arroz integral o vaya a coma algún otro tipo de alimento, porque tal vez lo que tiene para comer disponible es arroz blanco. Entonces, una forma de contrarrestar el efecto del pico de azúcar que ese arroz va a hacer es, por ejemplo, agregarle frijoles, que es un alimento que es muy alto en fibra, agregarle proteína, qué sé yo, que se lo coma con un huevo, con un pedazo de queso, alguna cosa de ese tipo, o con grasas inclusive, porque eso va a hacer, qué sé yo, que le ponga almendras al arroz, cosas de ese tipo, porque eso va a hacer que la digestión de ese arroz sea más pesada, es decir, que no se va a liberar muy rápido, sino lentamente. Entonces son cosas, esto lo digo para que vean los diabéticos que realmente, o sea, ser diabético no tiene que conllevar, digamos, el dejar de comer lo que nos gusta, el ver la vida súper complicada, que ya no puedo salir, ya no puedo comer nada, porque no. Yo siempre trato de enseñarle a los diabéticos que pueden comer, eso sí, en cantidad adecuada y haciendo combinaciones que sean importantes. Recuerden, si por ejemplo llegan a un lugar
o lo que tienen disponible para comer no es tal vez la mejor opción, pónganle grasa, proteína o fibra para retrasar un poquito la digestión del alimento y por supuesto consumirlo en una cantidad pequeñita, porque si por ejemplo me voy a comer 3 tazas de arroz blanco con un poquitito de frijoles, tampoco es que me va a retrasar mucho la digestión. Ok, Jen, estamos en San José, Cartago, Heredia. Ahora Tati tiene un grupo en Esparza, yo tengo un grupo en Pérez Celedón y Mari también va a Limón. Entonces andamos como por todo lado. Puedes escribirnos a ver cuál consultorio te queda más cerca. ¿Qué tan malos son los lácteos en un diabético? Esa es buena pregunta, esa me la hacen bastante. No es que sean malos, de hecho el lácteo es un alimento que a mí me gusta mucho en lo personal porque tiene carbohidrato y tiene proteína. Tiene grasa si no se compra descremado, pero mi recomendación en la persona diabética, principalmente si es diabetes tipo 2, es que lo compre descremado. Y si por ejemplo va a consumir un yogur que no tenga azúcar y que no tenga grasa, o sea que sea descremado y ojalá el natural, entonces es importante, digamos, consumirlos en cantidad adecuada porque siempre una porción de lácteo tiene 12 gramos de carbohidrato, o sea es casi como una harina. Una porción de harina, por decir algo, media taza de arroz, tiene 15 gramos de carbohidrato. O sea, si lo ves de lácteo al arroz no hay tanta diferencia, pero como te decía, sí se puede consumir, preferiblemente que sea descremado. Ok, tengo todavía algunas cosas por decir. Creo que ya se me está acabando el tiempo. Me quedan 5 minutos. Ok, ya dije lo de negociar los pecados, consultar siempre con el profesional cuando van a usar cosas hipoglicemiantes. En internet hay miles de remedios para lo que es la diabetes. Tengan mucho cuidado con eso. Por ejemplo, el Sorosí, nosotros lo recomendamos muchísimo, pero vuelvo a lo mismo. Siempre tengan cuidado con las dosis adecuadas y que ojalá sean recomendadas por el nutricionista. En ese caso el arroz sería bueno hacerlo, por ejemplo, con zanahoria y vainica. Sí, por ejemplo, podrías agregarle bastante cebollita, bastante chile, agregarle vainicas. La zanahoria no me encanta por el hecho de que aumenta un poquito el índice glicémico cuando se cocina, entonces se absorbe más rápido, por decirlo así, pero sí podrías ponerle full vegetales como un arroz jardinero, y aparte de eso consumirlo con una fuente de proteína y algo que tenga bastante fibra, por ejemplo con una leguminosa. Puede ser garbanzos, puede ser frijoles, puede ser lentejas y ahí le bajas un poquito el índice glicémico a ese arroz. Igual la primera opción siempre sería consumir lo que es el arroz integral, porque obviamente pues el tener más cantidad de fibra generalmente se retrasa la digestión. Vamos a ver, creo que no me he saltado ninguna pregunta, si no me las mandan por mensaje. Pero el lácteo viene con proteína que retrasa la digestión. Exacto, digamos, era lo que decía, por ejemplo, cuando uno consume algo que tenga carbohidrato, ojalá combinarlo con fibra, proteína o grasa. En el caso de los lácteos, una porción de lácteo, que viene siendo, por ejemplo, una taza de leche, contiene 12 gramos de carbohidrato y contiene 8 gramos de proteína, lo cual retrasa la digestión. Lo que pasa ahí es que recordemos que las personas diabéticas en su mayoría tienen sobrepeso y obesidad, entonces por ahí la parte de que lo consuman, ojalá bajo en grasa o descremado. Vainicas, sí, vainicas se puede, tienen bastante fibra. Se puede con el arroz blanco. Como te decía, si tienen la opción de consumir arroz integral es 1000 veces mejor por la cantidad de fibra, pero si por ejemplo es lo único que tienen para comer, por decirlo así, entonces yo recomendaría que consuman pues el arroz blanco con full vegetales, proteína y grasitas. Los lácteos depende, si son lácteos tradicionales, o sea, con lactosa, son de mediano índice glicémico. Si quieren una mejor opción todavía, pueden consumir los de lactomi, los del lactosado, porque al ser deslactosado, la lactosa es, por decirlo así, el azúcar de la leche. Entonces, al ser deslactosado, tiene menor índice glicémico. Entonces, si van a consumir lácteos deslactosados, descremados, es todavía mejor opción. Con mucho gusto, Ana Laura. Bueno, ya como para ir terminando, no sé si Instagram me va a avisar que se me acaba el tiempo, pero me preguntaban también dentro de las cosas, creo que no me salté nada, pero me preguntaban, bueno, la dieta para los diabéticos, ya lo hablamos. Recuerden que les decía que pueden tener una vida normal, comer de todo, una dieta balanceada, pero consulten con el profesional para poderles dar cantidades determinadas, o sea, decirle, bueno, usted, Panchito, se puede comer tanta cantidad de harinas, tanta cantidad de vegetales, tanta cantidad de frutas, tanta cantidad de lácteos, etcétera, pero puede comer de todo en la cantidad adecuada. En lo que es la resistencia a la insulina, me preguntaban también.
ya lo hablé un poquito. Lo que pasa es que en la resistencia a la insulina el cuerpo pues no responde bien a la liberación de insulina, que es la encargada de meter esa glucosa, o sea, ese azúcar en sangre, meterla a las células para convertirla en energía. Eso es lo que pasa, digamos, con una resistencia a la insulina, que el cuerpo no responde bien a este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que esa glucosa o ese azúcar se queda fuera de la célula, o sea, se acumula en la sangre. Bueno, los niveles de glucosa normales, ya lo hablamos, recuerden, en ayunas tienen que ser de 70 a 100, y una persona prediabética, que también me preguntaban, es de 100 a 125. ¿Qué comer en la noche antes de dormir? Dependiendo del tipo de medicamento que tenga, siempre recuerden que sea cantidades adecuadas para su organismo, y ojalá alimentos de bajo índice glicémico. Bueno, y había otra pregunta que me hicieron, me pareció muy interesante. De hecho, en esta me ayudó el papá de Mariela, una de nuestras nutris, el doctor Alexander Parajeles. Me preguntaron sobre que si hay diabetes inducidas por neurocirugías. Esa pregunta me pareció interesante, lo consultamos con él, y bueno, nos contaba que en algunas neurocirugías usan dosis muy altas de lo que son esteroides, y que eso puede llegar a elevar la glucosa, digamos, las glicemias en lo que es la sangre. Entonces sí podría tener relación. O también les hablé anteriormente sobre un tipo de diabetes que era la diabetes insípida, que la diabetes insípida no tiene relación con azúcar, porque es la hormona antidiurética la que esta persona no produce bien, pero eso se da por un problema en lo que es la hipófisis. Entonces también se puede dar diabetes insípida por alguna neurocirugía. Entonces es poco común, pero puede llegar a pasar. Ok, yo tomo de Lactomi, está bien, sí, la de Lactomi descremada, eso sí, es la mejor. La leche de almendra se puede siempre y cuando lo contabilicen en sus porciones, porque recordemos que aún la grasa, aunque son recomendables para retrasar un poco la digestión del alimento en la persona diabética, recordemos que no deja de ser grasa. Por ejemplo, el aguacate, las almendras, el aceite de oliva son grasas saludables, son grasas buenas, pero no es que porque es bueno yo me puedo comer un paquete gigante de almendras o me puedo comer 2 aguacates al día, siempre en cantidades adecuadas. Entonces la leche de almendras sí se puede consumir, eso sí, revisen que sea sin azúcar. Revisen los ingredientes, que diga ingredientes, 2 puntos, almendras, básicamente. Hola Marianela, hola Sir. Bueno, creo que no me salté nada, traté de responder todas sus dudas, preguntas. La verdad es que ya son las 8:01, creo que ya me van a cortar. Pero estuvo muy bonito el live, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. No nos dio tiempo de ver como preguntas generales, pero recuerden que tratamos cada 15 días de estar haciendo un live. Entonces siempre estén pendientes aquí de consultas nutrición, ahí les vamos a estar avisando, y también pueden proponernos temas para próximos live. Si alguien quedó con alguna duda, alguna consulta que tengan que hacer, con mucho gusto nos pueden escribir a Consultas Nutrición, o me pueden escribir directamente a Nati la Nutri también. Bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan aprovechado, espero haber podido aclarar todas sus dudas, y que tengan muy buenas noches. Chao, muchas gracias.